protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses. Entonces, vamos a orar. Voy a orar para ponerle este servicio en las manos de Dios y que el Espíritu Santo sea el que nos escudriñe nuestro corazón, nos ilumine en sabiduría, en poder llevar este mensaje de la palabra. Bueno, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Agradecidos contigo hoy por podernos permitir, Señor, venir hoy aquí a tu iglesia, podernos congregar como hermanos, como familia en Cristo, Señor, estar hoy delante de ti, con corazones dispuestos y que tu palabra hoy sea ese alimento espiritual para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, hoy descansar en ti, que podamos, Señor, dejar todas nuestras angustias, todas nuestras tribulaciones, también nuestros gozos, Señor, que tenemos, que podamos, Señor, descansar delante de ti, Padre glorioso. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, me ilumine, Señor, a mí, en este momento en que pueda llevar tu mensaje con palabras idóneas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, para ti, Señor, porque todo es de ti y es para ti, Señor. Gracias, Señor, agradecidos siempre contigo, oramos, poniendo todo en tus santas manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces ya sus Biblias, abran sus Biblias ahí en Segunda de Tesalonicenses. Antes de ir al pasaje principal que les tengo preparado, voy a hacer un pequeño recuento de lo que Seba nos había estado enseñando del propósito de este libro. Pues sabemos que el autor de este libro es Pablo. Pablo es el autor de Segunda de Tesalonicenses. Y el propósito, Señor, de este libro, Pablo lo escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de ellos y corregir falsas doctrinas que se introdujeron a la iglesia. Entonces ahí vamos a ver un poquito el contexto histórico. Bueno, pues esta carta fue escrita por Pablo a los tesalonicenses desde Corinto, en su segundo viaje misionero, más o menos alrededor de los años 50 y 51 después de Cristo. Pues la iglesia de Tesalónica había sido fundada también en su segundo viaje, unos meses más antes, cuando él había pasado por Anfípolis y Apolonia. Ahí fue cuando llegaron a Tesalónica a una sinagoga. Entonces esta carta la escribe Pablo meses después desde Corinto, porque él tuvo que salir corriendo de ahí por persecución. Entonces vemos que los capítulos 1 y 2 de Tesalonicenses son similares, lo que sugiere que escribió Segunda de Tesalonicenses para aclarar y ampliar la primera epístola. Porque al parecer a los tesalonicenses, no recuerden, que habían recibido una carta fraudulenta de parte de Pablo. Ahí está plasmado eso en Segunda de Tesalonicenses 2:2. Ahí está plasmado eso en Segunda de Tesalonicenses 2:2. Lo que causó mucho temor sobre los creyentes acerca de la venida de Cristo, que ya había ocurrido. Además, habían falsos maestros en la iglesia que utilizaban la autoridad apostólica de Pablo para poner peso en sus falsas enseñanzas. Entonces ahí vemos en el capítulo 1, recordando ahí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, gracia y paz a vosotros.
Pablo da gracias a Dios y al Señor Jesucristo y reconoce y elogia el trabajo de los santos de la iglesia de Tesalónica. La iglesia crecía en fe a pesar de sus tribulaciones, de su persecución, que la iglesia estaba pasando por esos momentos. Y ahí les anima a Pablo que tuvieran paciencia y fe en todo, por las persecuciones, por las tribulaciones que estaban soportando en este momento. Y les decía que esto era demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que fueran tenidos por dignos en el reino de Dios, que iba a haber reposo cuando se manifestase nuevamente el Señor. Que estaban pasando por tribulaciones, sí, pero Pablo les decía, tranquilos, porque esto es justo ante de Dios. Y cuando venga Dios, va a haber reposo en sus vidas. Ahí ese es un poquito el repaso del primer capítulo. Y el segundo capítulo, también vamos a ver aquí que también corrige las malas enseñanzas y la idea errónea de la segunda venida del Señor, que ya había ocurrido. Enseña que no se dejen mover fácilmente en el modo de pensar, ni de dejar tribular su corazón por medio de espíritu, por medio de palabra o carta alguna. Pues los creyentes pensaban diferente acerca de la venida de Cristo. Pablo les profetiza que ocurrirá una apostasía antes del regreso de Jesús. Acuérdense, recordemos que Cevita nos decía que Pablo decía que la venida de Cristo no era en un solo día, era en un periodo de tiempo que iba a ocurrir. O sea que no se preocuparan, porque la venida de Cristo todavía no iba a venir en ese momento, porque iba a haber primero una apostasía. Entonces Pablo anima ya a los tesalonicenses a estar firmes, fieles, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación, y que deben retener la sana doctrina que han aprendido, y conforten sus corazones y confirmen en toda buena palabra y obra. Este es un pequeño repaso ahí de lo que Pablo escribió en el capítulo 1 y 2 de Tesalonicenses, la segunda carta. Entonces ahora sí vamos al plato fuerte. Ahí en segunda de Tesalonicenses, busquen sus Biblias ahí el pasaje, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y yo le puse a este mensaje de la palabra, a este título, la fidelidad de Dios en los creyentes. Ahí para los que toman apuntes o para los que tienen memoria fotográfica, que no se les olvide el título, la fidelidad de Dios en los creyentes. Y ahí, entonces vamos a leer capítulo 3 del 1 al 5, dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la paciencia de Cristo. Entonces ahí en este concepto yo encontré o busqué 5 conceptos de la fidelidad de Dios.
en este mensaje de la palabra. 5 conceptos en la fidelidad de Dios. Y ahí vemos el primer concepto. Dios es fiel al hacer que su palabra corra. Dios es fiel al hacer que su palabra corra. Este es el primer concepto. Y ahí entonces en el primer versículo dice, por lo demás, hermanos, por lo demás Pablo hace referencia a otras consideraciones. ¿A cuáles? Pues a las que estaba enseñando y corrigiendo en los capítulos anteriores. Por lo demás, hermanos. Y esa palabra hermanos también, ahí Pablo expresa que hermanos son los que viven una misma fe en Cristo. Ahí vemos plasmado este mensaje ahí en Mateo 12:50. Y hace referencia a hermanos, que hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre y tienen una misma fe. Entonces ahí, por lo demás, hermanos, orar. Y ahí entonces Pablo hace una petición. Y no es la primera vez que Pablo hace una petición en cuanto a la oración. No es la primera vez porque Pablo, digamos, en la primera carta también hace esta referencia, hace este modo de petición. Menciona la oración ahí en Primera de Tesalonicenses, la primera carta que fue escrita un poco o unos meses, tiempos atrás. Y ahí en Primera de Tesalonicenses dice, en 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. Entonces en este pasaje también Pablo invita a la oración, orar por nosotros. Entonces dirijan, orar, entonces también ahí busqué que orar significa dirigirse a Dios mentalmente o en oraciones públicas o privadas, la oración. Y Pablo hace ahí un requerimiento de estar orando frecuentemente y continuamente. Recordemos en las predicaciones anteriores, Pablo siempre nos recuerda de que debemos estar orando frecuentemente, continuamente, la oración. Entonces, Pablo frecuentemente anima a la oración, que continúen orando, y enseña que cada creyente debe participar de la obra del Señor en la manera de oración. Cada creyente debe participar por medio de la oración, Y también enseña para que oren por las personas que llevan el Evangelio, Específicamente oren por ellos. ¿Por quiénes? Pablo, Silas y Timoteo. Ellos son los que están llevando la palabra en ese momento. Deben orar por ellos. Pero ¿para qué? Para que la palabra de Dios corra. Dice ahí en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que corra. Pablo hace un requerimiento ahí, un propósito. ¿Cuál es? El objetivo. El objetivo de la oración es que también la palabra corra. Y el primer objetivo es pues que la palabra corra. La palabra correr significa que sea esparcido el Evangelio por todos los lugares. Que corra. Que el que lee, Pablo hace referencia a esto, que al leerse la palabra debe correr. Que cada creyente que lea la palabra, que corra. También aquí la palabra correr significa fluir. Y correr no es ir caminando, ni ir flotando, es correr, que fluya. Entonces, allá hace referencia a que cada creyente que lee la palabra
que esa palabra fluya en nuestros corazones, fluya en nuestras vidas y que corra, que corra. Y el segundo objetivo, que sea glorificada. La palabra glorificada quiere decir alabada, ensalzar, exaltar, enaltecer, honrar. Que sea coronada de gloria, que sea coronada de gloria. Entonces ahí, que corra y que sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, así como lo fue entre vosotros. Ahí es una cláusula de comparación. Oren para que la palabra corra, que sea predicada como lo fue entre vosotros y sea exaltada, así también como lo hicieron ellos, Ahí en Hechos 17, 2, 3 narra cómo fue que corrió y se anunció el evangelio en Tesalónica, declarando y experimentando por medio de la escritura en las sinagogas, que era necesario, porque eso era lo que enseñaba Pablo, que era necesario que Cristo muriera y resucitase. Esto fue lo que hizo Pablo en Tesalónica, hacer correr la palabra, exponerla, anunciarla. Lo que Pablo quiere es que se ore para que corra y sea glorificada, así como lo fue en ellos, de la misma manera. Abro un paréntesis ahí y entonces nos preguntamos, ¿cómo están nuestras oraciones hoy en nuestra iglesia? ¿Cómo están esas oraciones? En nuestras oraciones vemos a veces las prioridades en la vida de cada una, sean muchas o sean pocas, se ora por las preocupaciones de cada uno de nosotros, pero se nos olvida orar por las personas que están llevando el evangelio, aunque en algunas reuniones los hacemos, en las reuniones caseras. Oramos por los misioneros que están llevando la palabra. Entonces oremos, no se nos olvide orar por las personas que llevan la palabra, o orar por las personas para que hagan correr la palabra por distintas partes del mundo. Y ese es el objetivo y era el anhelo de Pablo, que la palabra de Dios pues es importante, y Pablo la utilizaba como herramienta, esa herramienta de llevar la palabra en las sinagogas, en sus viajes misioneros. Era una prioridad para el ministerio de Pablo. Debería ser una prioridad para la iglesia, debería ser una prioridad para cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios debe ser una prioridad en todo para cada creyente, para cada persona. Y es no solo leer la palabra, es hacerla correr, enseñarla y predicar. Y es allí donde hay problema y obstáculos. Pero debemos de estar orando para que también esos obstáculos se vayan y uno pueda, o ustedes puedan correrla. Ahí vemos en los viajes misioneros los obstáculos y persecuciones y azotes y demás cosas que sufría Pablo. Pero Dios es fiel, que ayudó a Pablo a permanecer fiel en su ministerio, nunca desmayó a causa de su labor de predicar el evangelio. Hoy gracias a la fidelidad de muchas personas, hermanos que estuvieron orando, hoy ha llegado la palabra hoy hasta aquí, gracias a esas oraciones de Pablo, gracias a esas oraciones de este pueblo de Tesalónica, que hicieron que la palabra corriera, y muchas personas, no sé cuánta cantidad, hicieron este trabajo de llevar la palabra, de correr la palabra, para que hoy llegara hoy acá en nuestra iglesia. Entonces, gracias a esas oraciones que hicieron, y ahí uno reconoce que el Señor es fiel en contestar esas oraciones de la iglesia de Tesalónica. Oraban para que la palabra corriera, y miren, hoy después de 2000 años
¿Será que sí dio frutos esas oraciones? Sí, sí dieron fruto, por supuesto, porque Dios ha respondido y ha respaldado esas oraciones. Y las oraciones que nosotros hacemos o seguiremos haciendo para el futuro, que sea Dios el que siga corriendo la palabra de Dios, que podamos tener ese anhelo de poder orar por también este deseo. Por ejemplo, el miércoles en la reunión de equipo de hombres orábamos por la misión 2030. Orábamos por la misión 2030 para que Dios levantara nuevos pastores, levantara familias, levantara jóvenes, y los que están, que pudiéramos seguir estando firmes en el Señor. Y estábamos orando eso, para que la palabra de Dios también corra. Y de pronto ya se está viendo esas oraciones ya escuchadas. Gracias a Dios tenemos ya una iglesia hija. Entonces Dios escucha esas oraciones. Y de pronto las que estamos haciendo se van a ver a largo plazo, algún día. Soñábamos con, bueno, de aquí a 10 años una iglesia por cada iglesia de la federación, y para el 2050 se sueñan o soñamos como con 50 iglesias. Entonces, bueno, que sea Dios que nos escuche estas oraciones y que sea Dios pues haciendo estas maravillas. Segundo concepto. Dios es fiel a librar sus mensajeros. Segundo concepto, Dios es fiel a librar sus mensajeros. Y ahí vamos con el versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y ahí el segundo propósito de la oración es que oren para que sean librados. Para que sean librados. Sean librados los que llevan el evangelio, por la protección de los mensajeros, por su perseveración. Pablo pide oración para librarse de la oposición que podría haber en el momento de predicar el evangelio. Ahí en Hechos 17:5 se puede ver lo que Pablo oraba en el momento de predicar, que sean librados. Pero en Hechos nos muestra las acciones de oposición del evangelio, que querían prenderle y matarle. Por eso es importante el orar por las personas, su cuidado, porque hay personas perversas, malas, que se oponen al evangelio. Vayamos ahí un momentico en Hechos 16:16. Hechos 16:16 dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, iba dando voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Con seguridad. Por eso Pablo hace este propósito, hace esta petición de oración para que sean librados. Y Pablo ahí enseña que, por ejemplo, ahí en Filipos, pues cuando quita el demonio de esta mujer, y se muestran que hay muchos hombres malos que llevaron a Pablo y así ante las autoridades. Estos hombres presentaban lo malo, estaban haciendo lo que estaba haciendo Pablo y Silas, que era predicar el Evangelio. Es interesante, ¿verdad? Ver cómo el Evangelio lo ven como algo malo, lo estaban viendo como algo malo. Porque los azotaron y los llevaron a la cárcel. Y ahí vemos, siempre habrán hombres malos que se oponen al Evangelio. Por ello debemos orar por el cuidado de los mensajeros de la palabra de Dios. Van a haber hombres perversos. Perverso significa sumamente malos, que causan daño, que corrompen, malvados que no tienen cualidades morales y consideran positivas y que se oponen a todo de mala vida y costumbre. Son hombres malos, perversos. Y dice que porque no es de todos la fe. Y esto es una cláusula causal que expone la causa de que hay hombres perversos, malos, y es la razón de que no es todo la fe. No todos van a responder de una buena manera al Evangelio. No es de todos la fe. Puede que la reciban como aquellos hombres en Tesalónica que decían que el Evangelio era algo malo, algo malo. Ahí también abro un pequeño paréntesis en cuanto todos no tienen la misma fe. Recuerdo yo cuando comencé a llegar al Evangelio, cuando en una reunión casera recibí a Cristo como mi Salvador por primera vez. Ahí, pues gracias a este hermano que me invitó, ya muchos lo conocen, pero mi familia, ¿qué pensaba? Cuando me vieron que yo comenzaba a ir a la iglesia. ¿Usted va a ir a la iglesia? ¿A qué? Llevarle la plática al pastor. Sí, eso era lo que me decían, eso era verdad. No, pero usted es cristiano, no, usted... Mire, usted es lo que es, y me decían, a veces, el que es no deja de ser, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? El que es no deja de ser. Sí, sí deja de ser. Sí deja de ser, porque Dios es fiel. Y cada domingo siempre trataban de ponerme como la piedrita en mi zapato. Oiga, ¿sí sabe que este domingo tenemos la misa de mamá? Yo no voy a ir, no puedo ir. ¿Cómo así? O sea que a ustedes ya no le interesa, ya no le interesa a su familia. ¿O es que a usted no le interesó mamá? No. Siempre van a haber personas, hasta de la misma familia, que no son de la misma fe. No son de la misma fe. Da tristeza a veces, ¿verdad? Da tristeza. En que de todos no es la misma fe. Pero fiel es el Señor. Entonces, sigamos orando. Sigamos orando por los corazones de nuestra familia que aún no han puesto la mirada en Cristo. Sigamos orando. Oremos. Es lo que Pablo pide, que estemos orando. Gracias a Dios, en nuestras reuniones caseras oramos. Hay un grupo de mujeres que están orando por las personas que están llevando el Evangelio. Hay un grupo de personas, de las mujeres, en que oran y oramos. Por ejemplo, en este momento en la Franja de Gaza, los que están llevando el mensaje de la palabra. Sabemos que hay hombres malos, ¿verdad? Que se oponen a la predicación del Evangelio. Se oponen, hombres malos, hombres perversos. Entonces, hermanos, sigamos orando por estas personas que están haciendo correr el Evangelio, Bueno, tercer concepto. ¿Se acuerdan del primer concepto?
Primer concepto: Dios es fiel en hacer que su palabra corra. Segundo concepto: Dios es fiel a librar a sus mensajeros. Y tercer concepto: Dios es fiel en afirmando a sus mensajeros. Dios es fiel afirmando a sus mensajeros. Versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Y ahí comenzando, pero, fiel es Dios, hay un contraste, pero. Es un contraste a lo anterior. Aunque hay obstáculos difíciles al predicar el Evangelio, personas malvadas y perversas, parece que no hay ninguna forma de predicar. Hay un pero que da tranquilidad a los creyentes. Hay un pero que da tranquilidad a los creyentes. Que sí, hay circunstancias en las cuales hay oposición. Cuando predicamos hay ciertos peligros. Tranquilos, porque Dios es fiel. Y hay el concepto: Dios es fiel afirmando a sus mensajeros. Fiel quiere decir la palabra fiel. Confiable, no cambia. Inmutable, cumple sus promesas. Dios es fiel, es un atributo propio de Dios. Fiel, fiel. Pablo anima a no temer a la oposición del Evangelio, no temer a los hombres que nos pueden llegar a hacer daño, porque Dios es fiel, cumple sus palabras de guardarnos de todo mal. Confiemos en Dios, porque Dios es fiel en guardar y afirmar nuestras vidas. Signo de pregunta ahí. ¿Puede pensar en alguna promesa que Dios no ha cumplido? Ok, ninguna, porque su carácter es fiel. Y lo que no se ha cumplido, se cumplirá. Confiamos en Dios en que se cumplirá, porque es fiel. Y ahí abro un paréntesis. Puede que hoy esté pasando por alguna situación complicada en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Podemos estar pasando por alguna tribulación, por alguna lucha con el pecado que estemos pasando de pronto en cada una de nuestras familias. Hay luchas cada día, a veces de enfermedad, a veces luchamos con algún pecado, a veces luchamos con nuestro carácter, con nuestro orgullo. Luchamos cada día, luchamos, y van a seguir viendo luchas. Pero ¿qué dice la palabra? Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, confiemos en Dios y tranquilos, porque Dios cumple cada propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para nuestros corazones, Él tiene obras preparadas para cada uno de nosotros y las cumplirá a su debido tiempo. Así que no desmayes, no deje de perseverar, porque Dios es fiel y os afirmará y os guardará. Nos afirmará y nos guardará. Y afirmar quiere decir hacerse o ponerse seguro. Tener una estabilidad o confianza. Dios nos da todas estas al afirmarnos. Dios nos afirma en cada una de estas circunstancias. Dios nos da la estabilidad y la madurez. Y guardar, dice que guardar significa proteger, defender, vigilar, velar. Todo esto lo hace Dios
para que no caigamos en manos del mal. Él nos protege, nos vigila en todo momento. Recuerden, no piense que usted está siendo olvidado por Dios o en los momentos difíciles. Dios nos vigila en todo momento, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca. Él nos guarda, Él no duerme, Él nos vigila, Él guarda cada paso que nosotros damos, cada instante, como dice una canción, cada instante de mi vida. Él nos guarda, nos guía, porque Dios es fiel. Dios es fiel en su creación. Ahí está plasmado en Salmo 119:90. Dios es fiel en su creación. Dios es fiel en cuanto a sus promesas. Ahí está plasmado en Deuteronomio 7:9, para que después puedan repasar y leer estos versículos donde muestra la fidelidad de Dios. Dios es fiel en la salvación. Confiemos, porque Dios es fiel en la salvación. Dios nos lo ha prometido. Las promesas de Dios se cumplen. En el sufrimiento, Dios es fiel en nuestro sufrimiento. Y pensábamos nosotros, yo pienso, cuando hay una tribulación, nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Pablo. ¿Sabe qué hacía Pablo cuando lo echaron a la cárcel? Se ponía a cantar. Yo me imagino ahí en la cárcel, estos que estaban presos ya, y escuchando a ver a cantar a Pablo y a sus compañeros que echaron a la cárcel, me imagino que dirían, pero estos como que quieren estar acá, ¿no? Están cantando. Usted canta cuando tiene una tribulación. Muy difícil, ¿verdad? Yo oro cuando tengo una tribulación. Oro. Cantarle al Señor cuando llega una tribulación a mi vida es un poquito como uno dice, no, pero tras de que estoy pasando por esta, si yo le canto, deberíamos seguir ese ejemplo de Pablo. Cantar. ¿Por qué? Porque debemos tener a Dios en nuestros corazones y reconocer que Dios es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Cuarto concepto. Dios es fiel al producir su obra maravillosa. ¿Están conmigo? ¿Están preocupados? Ustedes me dijeron que tienen un corazón dispuesto. Cuarto concepto. Dios es fiel en producir su obra maravillosa. Dice el versículo 4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Tenemos confianza. Esa confianza quiere decir esperanza, firmes en alguien o algo. Estar firmes en alguien o en algo. Pablo tiene una confianza, una esperanza firme en los tesalonicenses. Es una confianza de algo, en que lo que hacen y harán lo que se les ha mandado. Pablo tenía una confianza en esto, de que los tesalonicenses son maduros y entienden lo que se les enseñó. Por eso genera un resultado en el hacer y actuar, el vivir lo que se enseña. Ahí la palabra hacéis y haréis. Hacéis es algo que está en el presente, lo que estamos haciendo. Y haréis lo que se va a hacer en el futuro. Lo que se va a hacer en el futuro. En que se hará algo en el futuro. Pablo confía en lo que les enseñó a los tesalonicenses, en que ellos serían responsables. Los tesalonicenses eran maduros, ellos entendían la palabra, pero no queda allí todo, sino solamente
en que se les enseñó, sino que lo viven y lo hacen. Lo viven y lo hacen. Abro un paréntesis. Iglesia Esperanza de Soacha, estamos siendo responsables en hacer los mandatos que aprendemos. ¿Está haciendo hoy en tiempo presente lo que se nos enseñó? ¿O después en el futuro harán o haremos lo que se nos ha mandado? Pablo tenía confianza en este pueblo de Tesalónica, en que estaban haciendo y lo que iban a hacer, en estar orando, en estar llevando el mensaje de la palabra, en estar haciendo que la palabra corriera. Ese era el anhelo de Pablo a los tesalonicenses. Él tenía confianza en este pueblo, en esta iglesia, en estos hermanos, en estos creyentes. Seamos imitadores nuevamente de Pablo. Seamos imitadores en que esta palabra de Dios corra y sea glorificada. Quinto concepto. Dios es fiel en guiar nuestros corazones. Dios es fiel en guiar nuestros corazones. Y ahí viene la palabra, el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Quinto concepto, Dios es fiel para guiar nuestros corazones. Y ahí dice la palabra, y el Señor encamine. Es encaminar. Dirigir algo hacia un punto específico. Enderezar, poner los medios que conducen hacia algún lugar. Enseñar a alguien por dónde ir, ponerlo en el camino, quitar obstáculos que hay entre nosotros y el amor de Dios. Eso es encaminar. Jesús encamina nuestras vidas. Jesús encamina nuestros pasos. Jesús, por medio de esa obediencia, encamina nuestros pasos hacia el amor de Dios. Yo recordaba, abro un paréntesis ahí, yo recordaba cuando mis hijos estaban pequeñitos. Cuando usted sus hijos comienza a enseñarlos a caminar, ¿usted los pone en un camino donde ve que se caigan? No. Usted les enseña, usted los pone a caminar en algo planito, donde no hayan obstáculos, para que no se caigan. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos pone a caminar por un camino sin obstáculos. Nos encamina. Aun cuando nos descarriamos, nos caemos, vuelve y nos pone en el camino. Un camino donde Él ha pagado con su vida, con su sangre. Es un amor, ¿verdad? Un amor incomparable. Se cantaba ahorita en las canciones. Dios muestra su amor en que envió a su Hijo a morir en una cruz para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestra maldad, para encaminarnos hacia el camino de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Por eso en el concepto dice, Dios es fiel en guiar nuestros corazones. Dios es fiel en guardar nuestros corazones. Continuamos. Es el anhelo de Pablo con el tema en cuanto a la oración que para el pueblo de Tesalónica. Es el anhelo para nosotros hoy en día, que el Señor Jesús guíe nuestros caminos hacia el amor de Dios,
y que sea Él quitando los obstáculos que impiden obedecer a Dios. Que Él sea quitando esos obstáculos y limpiando ese camino. Bueno, aquí también Dios en su amor, en su paciencia que Él estuvo paciente hasta la cruz, y en morir por el amor para cada uno de nosotros, el morir por nuestra iglesia. Murió por nuestra iglesia, pagó con sangre por cada uno de nosotros. Reconozcamos y siempre démosle gracias a Dios por esa obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, y vemos esa fidelidad de Dios, cómo encaminó y cómo encamina hacia el amor de Dios. Hay muchas personas que necesitan de este mensaje y tenemos esa responsabilidad de hacer que esa palabra corra y sea glorificada. Era un anhelo para Pablo, un anhelo para Dios, porque es Dios el que está inspirando a Pablo en este mensaje. Es un anhelo de Dios, un anhelo de Pablo, un anhelo de nosotros, hacer que la palabra corra y sea glorificada. Sea glorificada. Bueno, conclusión. ¿Cuál era el anhelo de Pablo a los tesalonicenses? Producir en ellos una confianza. Producir en ellos una confianza. El anhelo también de Pablo a los tesalonicenses: quería que los corazones fueran pacientes como Cristo fue paciente. La resistencia de Cristo es necesaria. Debemos resistir. ¿Se acuerda la palabra que nos enseñó el pastor Daniel? Hupomeno. Hupomeno quiere decir aguanta, resiste, soporta. ¿Es fácil llevar una vida cristiana? No. Hay angustias, tribulaciones, pesares, también gozo. Hupomeno, aguantemos, sigamos a la paciencia de Cristo. Miremos la cruz y vemos que Dios nos está despejando ese camino para llegar al Señor. Dios nos está limpiando ese camino. Encaminémonos, estemos de la mano con Él, no desfallezcamos. Creo que ese es el anhelo de todo creyente, de toda persona. Si aún no ha puesto hoy su confianza en Cristo, este puede ser el momento de decirle a Dios, reconocerlo a Él como Cristo, como Salvador, y decirle: aquí está mi corazón, limpia el camino para poder llegar a los pies de Cristo. Con los creyentes, el título de la predicación: la fidelidad de Dios con los creyentes. Entonces vemos los conceptos nuevamente ahí para que los anoten, para que los tengan presentes. Primer concepto: Dios es fiel al hacer que su palabra corra. Segundo, Dios es fiel al librar a sus mensajeros. Dios es fiel afirmando a sus mensajeros. Dios es fiel en producir su obra maravillosa. Dios es fiel en guardar nuestros corazones. Dios es fiel. No nos olvidemos. Vamos a orar para terminar. Señor, bendito Dios, Padre glorioso, para ti sea toda la honra y la gloria, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí delante de ti,
recibiendo tu palabra, recibiendo el mensaje de tu salvación, reconociéndote, Señor, que tú diste tu Hijo para morir en una cruz y pagar con sangre para poder limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestras maldades. Padre glorioso, a ti sea toda la honra y la gloria. Padre glorioso, también ponemos nuestros corazones ante ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor. Podamos tener ese anhelo, Señor, de poder seguir llevando tu mensaje, poder seguir llevando tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guardando y fluyendo en nuestras vidas tu palabra, para que también podamos tener ese anhelo de que la palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada corazón aquí, Señor, que nos han puesto hoy en recibir tu palabra. Gracias, Señor. Oramos siempre agradecidos contigo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.